Muy buenos días a todos y todas. A nombre de EY les doy la más cordial bienvenida al evento Transformación con Sentido Digital, Panorama para Chile y Latinoamérica en el año 2022, donde daremos a conocer los resultados oficiales de la encuesta elaborada por EY sobre madurez digital en el país y la región. El impulso acelerado que ha tenido la digitalización en los últimos años, producto de la emergencia sanitaria que nos está tocando y nos ha tocado vivir, y distintos desafíos locales y globales en general, ha hecho progresar el proceso de transformación en muchos sectores y países. Sin embargo, siguen existiendo brechas en el avance hacia una madurez digital en toda América Latina. Y con esto surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el índice de madurez digital de las empresas en Chile y en la región? ¿Qué sectores han avanzado más y cuáles aún necesitan un mayor impulso? ¿Dónde persisten las brechas? ¿Qué factores motivan la transformación digital? O también, por otro lado, ¿cuáles son las tecnologías más utilizadas y las áreas prioritarias para avanzar en todos estos procesos? Justamente estamos aquí para hablar de estos distintos temas. Saludamos a todos nuestros espectadores, quienes nos ven a través del sitio web envivo.iychile.cl y a nuestros invitados, un tremendo panel que nos acompaña hoy para discutir estos resultados. Antes de avanzar con ello, les recuerdo que sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del número de WhatsApp que aparece en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Las consideraremos para contestarlos durante la segunda parte de esta charla en el panel de conversación justamente con todos nuestros invitados. Ahora, para pasar a lo que nos convoca, los dejo con Claudia Cornejo, socia adjunta de Business Transformation del área de consultoría de EY Chile, que nos expondrá los resultados del estudio Transformación con Sentido Digital, tal como les comentaba inicialmente, que nos llevaron y nos motivaron finalmente a generar este evento, a convocarlo, a invitarlo a compartir todos estos resultados y conversar sobre ello. Así que los dejo con Claudia. Adelante, Claudia, todo tuyo. Gracias, Jaime. Muy buenos días a todos. También muy buenos días al panel. Nuevamente agradecerle a la gente que nos está escuchando. Y hoy día queremos presentarle un interesante estudio. Yo les voy a mostrar los resultados para que después podamos hablar con este muy entretenido panel y podamos conversar un poco sobre lo que significa y las hipótesis que tenemos de este estudio. Entonces, para partir, déjenme ver si es que se me está cambiando. Un poco para contarles del estudio y caracterizarles lo que hoy día vimos. Bueno, esto fue un estudio que hicimos a nivel de Latinoamérica, de los países hispanoparlantes. Fue un estudio que hicimos durante los meses de febrero a marzo, donde obtuvimos 715 respuestas de líderes organizacionales de las empresas, y lo vimos con más de 15 países latinoamericanos. Entre ellos estuvo, bueno, Chile, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, entre otros. Dejamos de lado un poco Brasil, también estuvo Argentina, etc. Y ahí les vamos a contar un poquito más sobre ello. En Chile, la muestra representativa fueron de 232 respuestas, y que las dividimos en una serie de sectores, que ahí tiene que ver con los servicios profesionales, la banca, la inmobiliaria, consumo masivo, minería, educación, manufactura, energía, salud y automotriz. Y dejamos un poco de lado también todo lo que fue el sector público. Y también vimos áreas de especialización que vamos a profundizar en ellas, que tenía que ver con sistemas tecnológicos, administración, finanzas, marketing, ventas, recursos humanos y operaciones logísticas, legales y algunos otros. Vimos empresas que eran de mediano y gran tamaño, entonces mayor de 5.000, y también vimos empresas menor a 500 personas, y vimos también una dispersión de facturación de mayor de 500 millones, grandes empresas, y menores de 10 millones. Y aquí, por último, comentarles también cuáles fueron las dimensiones que abordamos también, y darles también el panorama ya más a nivel de Latinoamérica, para que después empecemos a enfocarnos más específico en las dimensiones. Entonces, como les comentaba, aquí están los países, fueron Perú, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá, Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Y lo que vimos en este índice fue una puntuación de madurez digital entre 0 y 100 puntos. Vimos 7 dimensiones, que fueron las estrategias de innovación y crecimiento, tecnología de la información, experiencia de cliente,
finanzas, legal, recursos humanos, organización y personal, riesgos y ciberseguridad, cadena de suministros y operaciones. Y a través de estas 7 dimensiones también evaluamos la madurez digital. ¿Y cómo evaluamos la madurez digital? Hicimos 3 grandes cortes para ver la madurez de la digitalización, perdón, de la transformación digital, que tiene que ver con una madurez incipiente, que era hasta los 50 puntos, encaminada entre los 51 y 80 puntos, y avanzada, que es por sobre los 80 puntos del estudio. Como ven, en el panorama latinoamericano encontramos una madurez encaminada, que tiene que ver con que si bien ya tiene sus planes de transformación digital, no es consistente a lo largo de todas las dimensiones y obviamente tiene oportunidades de mejora. Eso fue uno de los primeros hallazgos que encontramos en este estudio. A nivel de Chile, encontramos que estábamos por sobre esta madurez digital de la región. Encontramos que fue uno de los países más avanzados de la región, junto con Ecuador y con Panamá, y también muy avanzados por sobre otros países como por ejemplo Venezuela y República Dominicana. Sin embargo, si bien estuvo encaminada, descubrimos que hubieron más de 20 puntos de diferencia entre sus distintos ámbitos por sector. Y eso es propio de estar encaminada, que no es homogéneo dentro de todos los aspectos en el que ella se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en los ámbitos de telecomunicaciones, de banca, seguros y servicios profesionales fueron los mayores puntajes y están casi ya llegando a los niveles avanzados, mientras que en los sectores de la manufactura, de inmobiliaria, de construcción y también educación están en los índices más bajos hacia lo incipiente. Por otro lado, nosotros vimos que las dimensiones también ubicadas en este estudio, que si bien estaban todas encaminadas, hubieron ciertas diferencias también casi por sobre los 10 puntos. Entonces, en todas las áreas más administrativas que tienen que ver con finanzas, legal, recursos humanos, estaban por el índice más inferior del encaminado, mientras que los ámbitos como la estrategia, la innovación, el crecimiento, organización y personal que tenían que ver con colaborar y con las capacidades para generar colaboración, fueron los puntos más álgidos y de mayor puntuación en esta dimensión. Ahora bien, ¿qué es lo que hoy en día están pensando los líderes de organizaciones de la transformación digital? Bueno, ustedes después les vamos a dejar en la página el estudio ya con todo desplegado, con todos los niveles de detalle, pero hoy en día la pandemia lo que nos estaba mostrando en este estudio es que más del 65% de las empresas creen que producto de la pandemia se aceleró la transformación digital en sus organizaciones. Y versus este 65%, solamente dicen que hay un 65% de las empresas que utilizó o aumentó su presupuesto para estos fines. O sea, ahí vemos un nivel de difusión. En cuanto en LATAM y en Chile fue parecido el porcentaje, y por otro lado, ellos creen que esto es positivo, que esto ha generado avances y una percepción positiva a través de la transformación digital. Entonces aquí lo que les podemos mostrar en los resultados es que muy satisfecho rondan alrededor del 72% de los encuestados que consideran que esto ha sido un resultado positivo para sus empresas en cuanto a la transformación digital. Y si bien por otro lado, muy poco satisfechos e insatisfechos solamente ronda alrededor del 15%, por ahí a nivel agregado. Entonces, aquí, ¿qué tipos de empresas y si podemos también visualizar si es que hay alguna correlación con los ingresos anuales de las empresas? Aquí podemos ver que hay una leve tendencia a mayor ingreso anual de las empresas, es donde se están las empresas moviendo a encaminar su madurez digital. Por otro lado, los menos de 10 millones de dólares de ingresos anuales también están
levemente acercándose también junto con las que son de mediano tamaño. Entonces, si bien decimos que no hay resultados tan significativos entre una empresa con la que sigue, sí hay una tendencia, si vemos el panorama a nivel general, hay una leve progresión que hay sobre 10 puntos sobre el tamaño de la empresa, los ingresos de la empresa y cómo esto ha ido aumentando su nivel de madurez en la transformación digital. Por otra parte, nos preguntamos por qué las empresas están queriendo transformarse digitalmente. ¿Cuál es el driver que hoy en día están teniendo para acelerar sus procesos en la transformación digital? Y esto fue uno de los resultados bien interesantes. Primero, comentarles de que los directorios y la alta gerencia son los que hoy en día dicen están liderando la transformación digital. Y esto alrededor de casi la mitad de las empresas en Chile. Otro punto importante de este resultado es que desmitificamos la idea de que el área de sistemas o de la innovación son los que hoy en día estén liderando la transformación digital. Si lo ven acá en el estudio, 7-8% están alrededor de que son los especialistas de innovación y la transformación digital los que lo lideran. Y por el área de TI están entre un 13 y un 19%. Lo interesante también ver aquí en el contrapunto es que el 7-8% todavía dicen no reconocer que hay un líder que esté generando la transformación digital de su organización. Y eso también es un punto interesante para poder abordar si es que no se está comunicando o si es que no hay un líder específico. Otra de las hipótesis de nosotros fue porque esto está siendo liderado a través de toda la organización. Finalmente, si lo ven, entre un 20 y un 27% a nivel Chile-Latam, son las mismas áreas de negocios las que están encabezando la área de transformación digital en su empresa. Ahora bien, ¿por qué se está llevando a cabo la transformación digital? Esto fue uno de los resultados más interesantes que vimos en el estudio, porque casi la mitad de los líderes organizacionales dicen que es para simplificar y eficientar sus procesos. Más allá de, por ejemplo, las hipótesis que anteriormente teníamos que tenían que ver como, por ejemplo, en cambiar la estrategia o incluso en ser competitivos externamente con sus competidores, que eso alcanzó entre un 1 y un 2% de las respuestas. Por otro punto interesante, esto no tiene que ver con reducir costos y también podría ser otras razones que salían el 4% como otros. Otro punto interesante que salió en la segunda medida, si bien fue simplificar y eficientar los procesos, tiene que ver con la exigencia y con la experiencia del cliente y la necesidad de entregar mayor valor a sus clientes. Está también puesto como una alta participación de las empresas hoy en día. Ahora bien, dándole un doble clic al área de experiencia de clientes, lo que nos pareció acá interesante en el lado derecho de su pantalla es que uno de los habilitadores de la transformación digital, como es la analítica de datos, el área de experiencia de clientes fue una de las áreas más representativas o que mayor utilizan este habilitador tecnológico para abordar sus necesidades de negocio, que ahí está por sobre el 50%, perdón, por el 50% a nivel Chile de las empresas. Otro punto interesante fue que lo seguía es la estrategia de la innovación, que también utilizan los datos para poder perfilar y poder tomar las decisiones en base a datos. Un punto interesante es que también vimos que el 16 a 17% de los líderes dicen no utilizar datos para tomar las decisiones en la transformación digital y en su negocio. Y otro punto es que si ustedes ven al final, cultura organizacional y recursos humanos, es decir, tomar decisiones en base de personas o en torno de personas, tampoco son muy bajos los porcentajes para analizar los datos, sino que se están utilizando otros mecanismos de decisiones para abordar estos ámbitos organizacionales. En el lado izquierdo de la pantalla van a poder ver cuáles son los perfiles que se están utilizando hoy en día para la transformación digital. Los que más se están utilizando tienen que ver con los líderes o responsables de la transformación digital,
Si ustedes se acuerdan, hace un par de slides atrás hablamos de que los altos directores y los gerentes generales son los que están liderando la transformación digital. Sin embargo, este mismo porcentaje están utilizando líderes o responsables de la transformación digital. Otras posiciones interesantes que están utilizando hoy día las empresas tienen que ver con los especialistas de marketing digital, que hablamos un poco que tienen que ver con la cara experiencia cliente, la gestión de redes sociales, los community managers, y también tienen que ver con grandes perfiles como especialistas en ciberseguridad, líderes de datos, data science, big data, etc. Los perfiles que menos están siendo utilizados tienen que ver con los aprendizajes de Machine Learning, inteligencia artificial. Y también hay un punto interesante aquí en el gráfico en la parte inferior, que es que hoy hay empresas, el 21%, que no cuentan hoy día con ninguno de estos perfiles asociados a la transformación digital, o que también pudieran estar tercerizando las funciones, ya sea nuestras hipótesis son porque no cuentan con las capacidades o porque no sean algo core del negocio y que hoy día quieran tercerizar. Ahora bien, ¿cuáles son las tecnologías que se están utilizando para la transformación digital? Hoy día están liderando las plataformas colaborativas, la Big Data y la analítica, y también todo lo que es el e-commerce y los canales digitales. Los puntos como, por ejemplo, blockchain, realidad aumentada, Internet de las cosas, todavía están siendo muy incipientes. Y en las áreas que ustedes ven más prioritarias para iniciar o potenciar la transformación digital, si ustedes se acuerdan al principio del estudio, hablamos que tenían que ver con, por ejemplo, con la innovación, la estrategia, etc. Aquí, hoy día, la experiencia de clientes es la que están diciendo que debiera ser el área prioritaria, que hoy en día, si bien es incipiente, es una de las necesidades que hoy día no están siendo abordadas, siendo el 50% de las empresas dándole como la importancia de poder potenciar la transformación. Otro punto importante acá es que los riesgos y ciberseguridad son una de las áreas menos prioritarias para poder iniciar la transformación digital, y también las áreas administrativas como legal, finanzas, etcétera. Si ustedes se acuerdan, en una slide anterior, eran las que estaban siendo con menor madurez y casi al nivel del polo inferior de incipientes para la madurez digital. Y entonces, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Qué es lo que hoy día está trabando o los bloqueantes para poder generar estos proyectos de transformación digital o seguir aumentando en la madurez de la transformación digital? Número uno son la resistencia al cambio. Hoy en día, si bien dicen que esto está siendo liderado desde las altas gerencias por los gerentes generales, por los directorios, hoy en día aún sigue siendo la resistencia al cambio de toda la organización lo que está trabando la transformación digital. Es decir, el esfuerzo del cambio, el esfuerzo por querer cambiar, hoy en día sigue siendo superior a los beneficios que hoy en día también dijimos que habían, y que había un nivel de satisfacción alta para abordar la madurez digital. Sin embargo, hoy día todavía sigue la resistencia al cambio y siguen siendo los principales bloqueantes. Otro punto tiene que ver con la falta de personal capacitado. Es decir, no contamos con las habilidades o con las personas adecuadas para poder ejecutar estos cambios. Entonces, si bien ven estos dos primeros puntos, hoy día no quiero cambiar. Por una parte, la resistencia al cambio es una voluntad, y por otra parte, quizás no puedo cambiar porque no tengo las capacidades. Ahí está una mezcla entre el querer y el poder cambiar o seguir acelerando en la transformación digital. Otro punto importante a destacar tiene que ver con, y en la etapa inferior, es con el temor a posibles amenazas cibernéticas. Si se acuerdan, hace un par de slides anteriores, hablan de que la ciberseguridad no es uno de los riesgos prioritarios, no es uno de los ámbitos prioritarios para avanzar en la transformación digital. Hoy día las empresas están viendo que no hay una limitación y no está siendo prioritario, ya sea porque o están abordando estos temas o simplemente porque pueden pensar otra hipótesis de que todavía no es algo tan, no es un factor crítico que hoy día les pueda estar impactando un riesgo crítico en las organizaciones. Y otro punto importante que aquí destacar
es que vimos que hay un 9% que hay un desinterés de los líderes. O sea, hoy día, si bien es menor el porcentaje, seguimos pensando que hay cierto porcentaje de la organización que los líderes hoy día no están abordando respecto a la importancia o la implicancia que tiene la transformación digital en sus organizaciones versus el día a día y la operación de sus negocios. Entonces, volviendo al tema de experiencia de cliente, y porque más adelante ahora vamos a hablar con los panelistas que están enfocados también en este ámbito, aquí se da algo interesante. Por una parte, es considerada la experiencia de cliente una de las áreas prioritarias para iniciar y potenciar la transformación digital, y esto lo ven más del 53% de los líderes organizacionales en Chile y en LATAM. Por otra parte, es donde más se están utilizando habilitadores tecnológicos, como por ejemplo la analítica de datos, para poder abordar la experiencia de clientes, que eso también nuevamente es por sobre el 50% de las empresas de Chile. Sin embargo, cuando lo vemos a nivel general, está está alrededor del 5% o del quinto orden de importancia de estos 7 ámbitos, en su nivel de madurez a nivel de Chile y la región. Es decir, hoy en día hay mayor madurez en la estrategia, en la innovación, en el crecimiento, en los temas de organización y personal, en las tecnologías de información y en los riesgos y ciberseguridad. O sea, si bien hoy día con esta slide lo que les queremos decir es que si bien hay una prioridad, hay un interés, hoy en día no se está, en la realidad, no está siendo menos prioritario o se están generando acciones que no lo llevan a un nivel de madurez tan avanzado como estos otros ámbitos de acción. Entonces, un poco ya para dejar hablar a nuestros panelistas y poder hacerle las preguntas, aquí les quiero dar como las conclusiones finales y que podamos un poco redondear cuáles fueron las principales ideas que salieron en este estudio. Bueno, número 1, Chile está por sobre el promedio de la región, está encaminada, esto quiere decir de que están abordando la transformación digital, tiene un nivel de madurez digital que está siendo abordado, pero que no está siendo de manera homogénea o que existen aspectos de mejora en todos sus ámbitos. Ese es el gran hallazgo de este estudio. Y esto también está siendo uno de los países en Latinoamérica hispana que está por sobre la región, siendo ahí un poco también liderada también junto con Panamá y con Ecuador. Por otra parte, existen espacios de mejora que tienen que ver que no todos sus ámbitos están abordando a nivel de madurez, como por ejemplo en la manufactura, versus que tiene 20 puntos de diferencia con un área, por ejemplo, de telecomunicaciones, o la banca también, que están bien avanzadas en su área. Y en las áreas específicas, como cadena de suministro, y las áreas operativas como legal, recursos humanos y finanzas, también son las áreas que también presenta menor índice de madurez digital en las mismas empresas. ¿Por qué hoy en día la transformación digital? ¿Por qué se está liderando en las empresas de Chile y la región? Para poder simplificar y eficientar sus procesos. Eso fue lo que dijeron los encuestados, por sobre, por ejemplo, buscar una ventaja competitiva sobre sus competidores, o también para responder una visión estratégica de la transformación. Hoy en día está siendo liderada por los estamentos más altos, como los gerentes generales, los directores, pero también cuentan con perfiles en este mismo nivel de porcentaje, casi un 44%, por ejemplo, los líderes de transformación digital o los especialistas en marketing y en community management, que también están siendo abordando estos temas más de nivel táctico y más nivel operativo. Los principales bloqueantes han sido la resistencia al cambio, como los vimos, la falta de capacidad de personas capacitadas, o sea, hoy en día el querer y el poder son nuestros bloqueantes que tenemos que abordar para poder seguir acelerando la transformación digital. Y también existen ahí como el 49 y 47% de los encuestados respectivamente que abordan estos dos puntos que hay que abordar y hacer un plan para poder seguir facilitando. Otro punto importante es que la transformación digital está siendo liderada por la pandemia, fue uno de los principales habilitadores. El 65% de los encuestados dice que esto fue producto de la pandemia, más del 50% de las empresas dice que se generaron presupuestos para poder abordarla, y sobre el 75% también de los encuestados dice que esto ha tenido
externalidades positivas o perciben positivamente que ha sido un cambio positivo para su empresa. Y finalmente, la transformación digital aplicada a la experiencia de los clientes es una prioridad. Hoy en día, si bien no es uno de los focos que en la realidad tiene mayor nivel de madurez, sí es declarado como una prioridad que tiene que abordarse dentro de las empresas por sobre el 53% de los encuestados, y que tiene aspectos de mejora, y también que uno de los habilitadores tiene que ver con la analítica de datos para poder llevar a cabo para poder aumentar este nivel de madurez. Así que Jaime, bueno, ahí un poco les dejo los resultados. Sé que en la plataforma de ey.com van a poder ver el estudio a nivel más en detalle, y por favor, ahora podemos conversar con los invitados que los presenten y podemos poder hacerle todas las preguntas y que nos cuenten sus hipótesis y qué es lo que opinan sobre este estudio. Así que muchas gracias. Oye, no, muchas gracias a ti, Claudia. Genial la presentación, genial los resultados. Me pareció muy interesante todo lo que comentaste de las oportunidades de mejora, de las brechas que se dan entre distintos sectores, distintos países también. Así que yo creo que nos da bastantes elementos para pasar a conversar y analizar todos estos temas junto a nuestro tremendo panel de invitados, tal vez conociendo también su experiencia y sus impresiones respecto al estado de la digitalización, tanto en organizaciones chilenas como en este panorama regional que también tú nos compartiste. Los animo a seguir haciendo comentarios y preguntas a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla, y como les comentaba en un comienzo, los iremos considerando en la medida que vayamos avanzando también en la presentación. Ahora, sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestro tremendo panel. Aquí tengo mis apuntes para poder presentarlo, que no se nos pase nada. Creo que es un panel genial para tocar estos temas, así que parto presentándole a María Francisca Yáñez, National Technology Officer de Microsoft Chile. La Fran es ingeniera civil de la Universidad Católica de Chile con un máster y un doctorado en Economía e Ingeniería. Ha trabajado en importantes iniciativas y representando al país en foros internacionales como la OCDE, ONU, la PEC, la OMS también. Además, se ha desempeñado como consultora en tecnología para diferentes industrias y actualmente es presidenta del directorio de Portuaria de Acauco y copresidenta del Comité de Inteligencia Artificial y Datos de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio. También nos acompaña Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital. Pelayo es ingeniero comercial de la Universidad Finisterra y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con una amplia experiencia en los sectores público, privado y académico, habiéndose desempeñado como ejecutivo, consultor y profesor para numerosas organizaciones en materia de gestión estratégica, y también ha sido speaker en materia de desarrollo digital y revolución industrial 4.0. Así que yo creo que su participación es genial. Y finalmente también Pelayo es vicepresidente de Haptech y protectora de la infancia, y también es director para proyectos corporativos de la Universidad del Desarrollo. Y finalmente nos acompaña también Linda Cesa, Chief Digital Officer de Liberty Latinoamérica. Linda cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones. Durante su carrera se ha desempeñado en áreas de transformación digital, experiencia de clientes, relacionamiento y análisis de clientes y ventas en general. Y hace 2 años llegó a Liberty Latinoamérica, donde actualmente se encuentra a cargo de liderar la estrategia de transformación digital de la empresa. Así que, como les comentaba, estamos acompañados de un tremendo panel y me gustaría partir con una pregunta general para todos, dado lo que presentó Claudia y compartió con todos nosotros. Y me gustaría de alguna forma abordar algo importante al momento de evaluar y discutir este tipo de encuestas, que es cómo se entienden los conceptos trabajados en ellas. Pues yo quisiera entrar un poquito en ese detalle y preguntarle lo siguiente: ¿creen que sus organizaciones o las organizaciones en general que a ustedes les toca trabajar o les toca interactuar, se entiende la diferencia entre transformación digital y digitalización, por otra parte? Y además, ¿cómo la entienden también ustedes? Me gustaría partir contigo, María Francisca, ver qué opinas respecto a esta pregunta. Jaime, me gusta mucho tu pregunta y creo que los que nos están acompañando hoy día podrían pensar si esta pregunta es válida o no para una compañía como Microsoft, que es una compañía, sabemos todos, líder en tecnología a nivel mundial. Entonces podríamos pensar inicialmente, Jaime, que no es una pregunta, digamos, que es tan válida para nosotros, porque nosotros estamos, digamos, como en la punta de la ola de la transformación digital. Pero les quería dejar una reflexión que ha sido para nosotros probablemente la mayor transformación en este proceso, que es que pasamos de una compañía, y así lo dice nuestro CEO global, Satya Nadella,
pasamos de una compañía de creer, saberlo todo en tecnología, a una compañía donde lo que nos llaman como equipo es a querer aprenderlo todo. O sea, y eso me parece a mí que es una señal muy potente desde el punto de vista de transformación. Y para nosotros entonces la mayor diferencia entre transformación digital y la digitalización es que la transformación digital tiene en el centro y como protagonista a nosotros las personas. Y entonces para nosotros el mayor cambio es pasar de este estatus de, mira, nosotros somos los que sabemos todo y nosotros vamos marcando la pauta de la tecnología, a querer realmente estar aprendiendo continuamente. Y eso yo creo que es una transformación que es mucho más allá que adquirir tecnología, que comprar tecnología, sino que es desarrollar en conjunto con nuestros clientes, con nuestros partners, y no es adquirir, es mucho más una adopción. Y ahí nos pone nuevamente, no es la tecnología en el centro, sino que somos las personas las que estamos en el centro. Perfecto, muy, muy interesante la reflexión, Fran. Me gustaría saber qué opina Pelayo al respecto, qué te parece esta, bueno, y tal vez complementando lo que acaba de opinar Fran también. Oye, muchas gracias primero a Iguay por la invitación. La verdad que la encuesta que nos ha mostrado Claudia yo creo que es una tremenda herramienta y a mí me deja primero muy contento. Nosotros desde Fundación País Digital llevamos más de 21 años, de hecho este año estamos celebrando 21 años de Fundación País Digital y tenemos nuestro 10º Summit, ahí el 3 y 4 de octubre. Y estas materias que hoy día la Claudia nos cuenta en un estado casi avanzado, yo creo que es una tremenda noticia, Claudia. Cuando tú vas viendo la diferencia que hay de alguna manera en esto que está encaminado, me encantó el nombre que ustedes le pusieron, eso habla bien de lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Latinoamérica. O sea, el primer concepto es celebrar. Yo creo que aquí Chile ha venido recorriendo un camino que es importante que lo veamos. Muchas veces nos cuesta ver el vaso medio lleno en el país también. Y es importante que veamos que hay cosas que las hemos hecho bien. Por ejemplo, me llamaba la atención, o sea, no me llama la atención, sino que constata algo que hemos visto, como en el mundo de las telecomunicaciones, por ejemplo, están ya casi en un nivel avanzado. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos en Chile una red de móviles al 100% del país, una red de fibra técnicamente en el 72% de los hogares, y eso permite que lo mismo que contaba Fran, se pueda desarrollar con mucha fuerza en el país, porque tenemos una matriz digital que está establecida, por tanto, una buena noticia. Quizás el desafío, Claudia, ya empezar a compararnos no con Latinoamérica, sino que con los países de la OECD. Yo creo que nosotros tenemos que mirarnos de manera distinta en una lógica mucho más competitiva. Primera reflexión, Jaime. Segunda reflexión, creo que hoy día sí estamos viendo grandes diferencias y las empresas, así ustedes lo han notado en su estudio, están preocupadas. Yo he visto como ha habido un cambio muy, muy importante a nivel de los directorios por lo que implica la transformación digital y la digitalización, que son cosas totalmente distintas. Yo diría que sí se está entendiendo. Hoy día cuando hablamos de transformación digital estamos hablando de modelo de negocio, estamos hablando de datos, de data science, de entender los datos de la compañía y a través de distintas herramientas tecnológicas ser capaz de tener un modelo obviamente enfocado hacia el cliente. Yo creo que es un tema que ya se ha conversado mucho, con mucha fuerza. Yo eso sí lo veo. Ahora, donde pongo la preocupación, y aquí Claudia de nuevo al estudio, que es súper importante, ustedes ponían las empresas pequeñas como en 10 millones de dólares. Nosotros tenemos muchas pymes que venden menos de eso, que no están en el estudio reflejadas, y creo que podría ser nuevamente un desafío, un estudio distinto, porque pensemos en ese millón de pymes que vende menos de 10 millones de dólares al año, millón de pymes. De esas, 200.000 solamente tienen, por ejemplo, e-commerce, pero hay 800.000 que no tienen medios de pago electrónicos. Ahí tenemos un desafío país que es enorme. Y por tanto creo que es súper relevante que seamos capaces también de ir incorporando a esas pequeñas pymes, empresas, en el desarrollo, lo que implica esta transformación digital que estamos hablando, que yo comparto con ustedes que está en un nivel bastante bien encaminado a nivel empresarial, porque si no sería muy difícil de competir en un mundo global como el que tenemos hoy día. Y tercera reflexión, yo creo que es fundamental pensar en la cultura. Y aquí déjenme hablar un poquito desde la Universidad del Desarrollo. Nosotros en la universidad estamos empujando con mucha fuerza lo que es la transformación digital también de nosotros. La transformación digital que implica para los profesores, la transformación digital que implica en la administración de una universidad, la transformación digital que implica en los distintos procesos de enseñanza, por ejemplo, como estamos trabajando hoy día a través de esta plataforma. Ese proceso que es fundamental en educación del futuro, nosotros tenemos que ser capaces de integrarlo en los 19 millones de chilenos. Y eso no es fácil. Cuando nosotros vemos que hoy día todavía tenemos un grupo muy importante
de jóvenes en las primeras infancias, escolar, que no están yendo al colegio. Los 2 años que pasamos de la pandemia fueron 2 años brutales en lo que es formación educacional en los colegios y también en las universidades. Y obviamente en el mundo laboral implica que tenemos que hacer un esfuerzo muy profundo de no, ojo, pensar en la tecnología como primero. La tecnología es una herramienta. Es pensar en el liderazgo y en el cambio cultural que esto implica para la administración de las empresas hacia el futuro. Con esos 3 comentarios, Jaime, ¿cómo va a partir nuestra conversación? No, genial, se agradece. Y también ahí lo que comentaste respecto al estudio, creo que también es parte de los desafíos que uno enfrenta en tratar de estandarizar algo a nivel regional. Y obviamente, por ejemplo, lo que comentaste del tamaño de una pyme es discutible, y yo creo que son puntos también de mejora que deberíamos ir pensando cómo estandarizar, pero tal vez una bajada más en la percepción del tamaño del mercado también de cada país. Pero se agradece de todas maneras el comentario. Y Linda, ¿qué te parece la pregunta? Me gustaría también conocer tu Sí, tu impresión al respecto. sí, muchísimas gracias por la invitación y por invitarme a hablar de ese tema que a mí que me apasiona mucho porque estaba por 8 años en la transformación digital y llegando también de una industria que aquí resulta muy alta en el punto de vista de la transformación digital, pero en realidad también estamos en una industria muy tecnológica. Así que no podemos evitar de tener todas esas cosas que usualmente se llaman de digital, porque ese es nuestro trabajo. Pero cuando se toma un poquito un paso atrás y se ve dónde está pasando toda esta digitalización, es una digitalización. Son plataformas, son sistemas técnicos que nos gestionan la manera de hacer los negocios. Pero en mi mente, la verdadera transformación digital llega de cambiar cómo se hace negocio. Así que no solamente tomar un proceso y ver si hoy en día está hecho manualmente y después cambiar con una tecnología, un sistema y hacerlo más rápido y quitar del intermedio un ser humano, pero también cómo cambiamos el negocio y cómo cambiamos en el momento de comunicar con nuestros clientes y cómo podemos darle como una experiencia de usuario más buena y cómo podemos, como no sé la palabra en español, pero unleash toda la cosa que tenemos de los datos para proveer un mejor servicio, pero también para ver qué son las fuentes que no hemos, digamos, tapado para ver cómo puede avanzar el negocio nuestro desde el punto de vista de ingresos que está reflejado en un servicio mejor. Así que para mí es un cambio de fuente, cómo hacer el negocio y ver cómo lo puede habilitar las diferentes medidas de digital que son desde el punto de vista de datos, que son desde el punto de vista de procesos que se tienen que cambiar porque tal vez pueden ser un poquito viejos, como lo estamos haciendo, especialmente en telecomunicaciones por 30 años hasta ahora, y qué son las fuentes de nuevo desarrollo y la innovación de los servicios y productos que podemos ofrecer a los clientes, todo el tiempo ofreciendo una mejor experiencia, porque hoy en día yo pienso que la experiencia de usuarios también aumentada por esa pandemia no es una experiencia que se compara entre los competidores en la misma industria, que son más fluyentes y que se comparan con otras industrias, porque es una experiencia que les facilita el día a día a un usuario. Perfecto, Linda. Oye, muy interesante lo que comentaste de el unleash, de desatar en el fondo como el poder de los datos. Y me quiero quedar un minuto contigo, dado lo que comentaste, como para pasar ya a preguntas más puntuales con cada uno de nuestros panelistas. Linda, ¿cómo es el sector en el sector de telecomunicaciones, su nivel de adopción digital? ¿Cuáles crees que son los desafíos en particular en el sector en el que te toca trabajar y liderar todos estos temas de transformación que hemos estado conversando? Sí. Primeramente es el desafío de los datos. Nosotros como telecomunicaciones tenemos un montón de datos, pero si los usamos bien o no, esa es la pregunta, porque tenemos un desafío como automatizar, cómo relacionar, cómo interconectar todos los datos y cómo usarlos. Así que para nosotros ese desafío es
¿cómo hacerlo para facilitar el negocio? Tenemos un montón, pero ya está allá y si lo usamos en la manera correcta o en la manera del potencial que tienen, eso es el desafío que tenemos ahora. Segunda cosa es más la manera del trabajo y qué quiere decir ágil para toda la corporación, porque nosotros tenemos, como todas empresas grandes, también finanzas, recursos humanos, legales, y yo pienso para cambiar el negocio con digital, todos aquellos tienen participar o todos aquellos tienen entender qué quiere decir la transformación digital y cómo cambiar el negocio para mejorarnos, ir adelante, especialmente cómo se ven los resultados. Así que para nosotros cuando digital entra, es más bien todos los reportes y todo lo que estamos haciendo es como las cosas eran por años y años. Digital llega y es un poquito como un niño raro y cómo se ajustan los beneficios y los ingresos y los costos y cómo los vemos para poder manejar digital o para poder gestionar digital más bien en todo el negocio. Y yo pienso a la fin es la cultura, es también la capacidad de la gente, el cambio de los perfiles, la gente que no está, ¿cómo decir? Que no está muy entre lo hemos hecho así por todos los años y por qué cambiar. La gente que puede tomar los desafíos, que puede seguir ese change management y cambiar la cultura poco a poco para abrazar el cambio que digital normalmente lleva a un negocio. Jaime, a mí Excelente. me encantaría construir sobre el punto que marcó Linda, sobre estas áreas Adelante. de las organizaciones, porque Linda nos mencionaba esta área de finanzas, quizás la área de supply chain y otras áreas, y ahí compartir un punto de vista. Yo creo que lo tradicional que empezó a ocurrir hace años atrás cuando comenzó la transformación digital o quizás tomó más relevancia en todas las organizaciones y no en alguna industria en particular, es que lo que ocurría comúnmente en las organizaciones es tener un área de transformación digital, que era como el área, digámoslo, palabra sencilla, el área cool, como los chicos jóvenes, el área en que todo el mundo quería estar. Entonces era un área en particular, ¿sí? Y de hecho varias organizaciones generaron un área nueva que incluso no estuvo relacionada con TI tradicional. Pero hoy día lo que estamos viendo como parte de esta transformación que no para en las organizaciones es que ya no es un área de transformación digital, sino que realmente es toda la organización. ¿Por qué? Porque si tú tienes la transformación digital solamente acotada a un área de la organización, esta transformación, la verdad es que tiene un techo mucho más bajo del que podemos alcanzar como organizaciones, como país también. Entonces yo creo que nuestra generación, está llamada a realmente tomarse la transformación digital de manera súper transversal, no como un área en particular o como un equipo que está a cargo de generar la transformación en todos los demás. Somos todos protagonistas. Somos todos protagonistas. Y por eso yo creo que ahí hay un cambio de mindset súper interesante que nos podría ayudar a dar el próximo paso. Pelayo también hacía una apreciación súper interesante respecto también del país, y yo creo que con una mirada país también tendríamos que movernos mucho más hacia allá. Yo creo que los nativos digitales, todos nuestros hijos, las nuevas generaciones, para ellos es súper natural, pero para nosotros que estamos en las generaciones de transformación, que nos tenemos que transformar nosotros, creo que tenemos esta oportunidad de verlo así, no como áreas aisladas o personas que están a cargo de transformación digital, sino que involucrarnos todos. En particular les comparto, nosotros en Microsoft estamos todos en transformación digital. No hay una parte en particular del equipo que se dedique a esto. Realmente somos todos, y este es un ejemplo, pero la verdad es que lo veo hoy día comúnmente en distintas industrias, las organizaciones que están llevando la delantera, que están siendo líderes, están involucrando a todos los equipos transversalmente. Oye, Fran, aprovechando esto que comenta, como estas ideas que pones sobre la mesa, me gustaría hacerte una pregunta. Dado lo que comentas, ¿por qué crees que algunas industrias tienen distintos índices de madurez digital? Porque ahí, como nos mostraba Claudia, tenemos brechas importantes entre distintas industrias, incluso diferencias de 20 puntos nos llegó a aumentar Claudia recién. ¿Crees que está relacionado a lo que nos comentaste o crees que pueden haber otros factores también relacionados a eso?
La verdad es que tengo una mirada un poco distinta y quizás más disruptiva, Jaime, así que lo pongo para la discusión, porque es un punto A ver, de dale. vista, ¿vale? Ok, yo creo que en un mundo con transformación digital tan protagónica como la que tenemos hoy día, el límite entre las industrias se va desvaneciendo, literalmente. Porque si nosotros pensamos hoy día, pensemos en empresas chilenas nativas digitales, como Betterfly. Ustedes van a pensar que Betterfly es una aseguradora, es una empresa de bienestar, de well-being, como diríamos en inglés. Como, ok, ¿qué pensamos que es Corner Shop? ¿Es una empresa de retail? ¿O una empresa de tecnología? ¿Una empresa de data? Entonces, cuando nosotros usamos las industrias tradicionales, creo que tenemos una forma de análisis más, ¿cómo decir?, tradicional y menos de transformación digital. La verdad es que a mí, en transformación digital, lo que estamos viendo es que realmente se funden estos límites entre las industrias. Entonces, las industrias, de hecho, que a veces parecen estar más tranquilas y compitiendo entre ellos en la industria, están viendo a sus competidores de toda la vida. Bien, parece que está todo bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Irrumpe un nativo digital y se queda con gran parte del mercado. Así que mi reflexión sería, y esto me encantaría que Pelayo y Linda nos dieran también su punto de vista, porque son puntos en que yo creo que podemos construir entre todos, pero creo que la transformación digital y también la sustentabilidad está borrando el límite entre una industria y otra. Interesante. Pasemos con Pelayo, aprovechando estos puntos que pone la Fran sobre la mesa. Pelayo, ¿qué opinas tal vez en general de esto como más disruptivo, como lo llamó María Francisca, de pensar tal vez en este desafío un poco más de la forma que ella lo plantea? Y por otro lado, también desde tu experiencia, también desde todo lo que vienes haciendo, trabajando en estos temas, ¿cuáles crees también que son los principales desafíos que en particular las empresas chilenas deben enfrentar para empezar a avanzar y transitar tal vez desde un nivel de madurez encaminado o encaminada, como nos comentaba Claudia, hacia una más avanzada? Tal vez la misma línea de lo que comentaba María Francisca. Mira, yo celebro el panel, ¿ah? La verdad que está súper entretenido escuchar a Linda, Francisca y todo, de alguna manera, lo que nos está motivando, mira, yo creo que la herramienta que nos entrega Claudia es notable. O sea, el trabajo que hace EY al poner esta herramienta presente nos permite de alguna manera discutir sobre una base para poder ser disruptivos. Y yo por eso lo celebro mucho, porque yo creo que en el fondo Claudia nos dice, oye, están bien encaminados y esto se ha notado. Para mí ese es como el resumen de... Y la pregunta es, ya, estamos bien encaminados, pero ¿qué viene y cómo está el mundo compitiendo? Y aquí tomo 100% lo que dice la Francisca. O sea, en el fondo hoy día lo que estamos viendo es que no nos olvidemos que todos nosotros, los que están escuchando este panel, probablemente ayer en la noche nos acostamos viendo Netflix o HBO o alguna plataforma y que con inteligencia artificial nos dijo, oye, ¿qué película quieren ver después de la que acaban de terminar de ver? O muchos de nosotros hoy día en la mañana cuando salimos de la casa salimos a través de Uber o las personas pidieron ayer al supermercado a través de Corner Shop y estoy nombrando plataformas chilenas o estamos comiendo Notco. ¿Y por qué? Porque no hemos dado cuenta que la sociedad ya cambió. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en el cliente, que ese es un tema que ya es foco hace muchos años, por eso lo dejo como me parece bueno lo que nos muestra el estudio, es cómo yo soy capaz de ser muy disruptivo dadas las herramientas tecnológicas que hoy día estoy teniendo. Y quiero aquí poner dos ejemplos para responder tu pregunta, Jaime. Déjame una mirada al Estado y una mirada a la empresa privada. Yo creo que ambos son tremendamente relevantes. Partamos por el Estado. Si ustedes miran durante la pandemia, lo que sucedió fue que tuvimos una transformación digital todos los chilenos. Tuvimos que empezar a ocupar la herramienta de la comisaría virtual para poder sacar los permisos CS19 y cualquiera fuese para poder salir. Tuvimos que ocupar la herramienta del hospital digital para poder mostrar nuestro pase de movilidad. Por lo tanto, los 18 millones de chilenos empezamos a ocupar herramientas digitales. Piensen que el 100% de las entregas monetarias que el gobierno hizo se hizo a través de cuenta RUT, Banco del Estado, directo a través de distintos canales, por tanto nos digitalizamos. Hoy día lo que sucedió fue que como población aprendimos a trabajar en plataformas digitales y eso nos cambió la mirada. Miramos ya en estos días que estamos hablando, justo estamos pasando los Cyber Day en estos minutos, bueno, ya tenemos tasas del 25, 30, 35% de e-commerce en Chile, lo que fue un salto disruptivo a la realidad y eso cambia, como bien dice la Francisca, todos los paradigmas que hay en las distintas empresas. Por tanto, el Estado estuvo al servicio de poder adaptarse a esta nueva realidad. Empresas, las grandes empresas que duda cabe, Claudia nos mostraba cómo se han adaptado, desafío para las pymes. Ahora, ¿cuáles son los puntos principales? Cultura, seguir entendiendo que este es un cambio cultural muy importante en nuestra nación, en la forma de pensar.
Nosotros en Latinoamérica, y aquí Linda puede ver las diferencias, somos followers de la tecnología. No hay ninguna tecnología, salvo muy, muy escasos resultados, que el mundo esté adaptando de Latinoamérica. Latinoamérica es un seguidor de las tecnologías asiáticas, americanas, en tercera línea europea, diría yo, y la adapta y la usa y la empieza a trabajar, ojalá más productivamente. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío? Empezar a mirar en nosotros también la capacidad de producir tecnología a partir de nuestras matrices productivas, y eso es un desafío que probablemente tenemos que ir empujando con fuerza. Excelente. No, Sí. muy interesante lo que estamos conversando. Está dinámico también la conversación, y aprovechando para mantener ese dinamismo, dado también lo que comentaba Pelayo. Linda, dado lo que comentaba Pelayo recién, tal vez conocer tu opinión, ¿cómo ves la operación chilena desde tu experiencia en Liberty comparada con la región en temas de adopción digital? ¿Ves diferencias? ¿Te cuesta más trabajar en un país que en otro? ¿O tal vez la mirada regional la logras llevar a cada país en forma más bien similar o no? Me gustaría conocer un poco tu visión al Muy, respecto. muy alineada con los resultados que vimos. Sí, Chile, entre el footprint que nosotros tenemos en Liberty, está el país más avanzado. Así que algunas cosas también estamos aprendiendo de Chile para desarrollarlo de nuevo o aplicar en los países que siguen a Chile. Pero yo pienso que tenemos un desafío que está exactamente lo mismo en todos los países, y reflexionando sobre que han dicho los dos panelistas antes, es que la cultura es la misma porque el hombre es el mismo en cada los países. Así que a las personas no les gusta cambiar, también a los usuarios como a las personas que están trabajando en las empresas. Y hoy en día vemos que sí, pandemia aceleró un montón, pero estamos viendo también que algunos clientes están regresando a las tiendas, están regresando a esa conexión humana. Así que para nosotros es cómo hacer ese punto de innovación la próxima, que no necesariamente está tanto basado en tecnología, pero está basada en la compresión del usuario y cómo vamos a ayudar a ese usuario para gestionar los servicios y productos digitales más y más, como una evolución del usuario en los países que tenemos. En Chile era como más fácil hacerlo porque ya el país estaba avanzado y ya estaban los usuarios como acostumbrados para tener algunos servicios que se gestionaban digitalmente. Pero de los otros países, yo pienso que tenemos el desafío muy semejante para ir al próximo paso. No, genial, qué buena perspectiva, qué buena experiencia. Oye, tenía más preguntas para cada uno de ustedes, pero el tiempo está volando, se me ha pasado, pero volando esto, con lo entretenido está la conversación, y no me gustaría dejar, porque nos han llegado muchas preguntas del público, realmente la participación está siendo muy activa, y aquí seleccioné, mientras escuchábamos a Linda, seleccioné un par que me gustaría, tal vez los poquitos minutos que nos tocan, conocer también su experiencia. Tal vez ahí pedirles también, tal vez resumir un poco lo que estén pensando respecto a estas dos preguntas para ver si alcanzamos por lo menos a responder dos. La primera, que me pareció muy interesante porque justo salió en lo que estábamos conversando, es la siguiente. Nos pregunta alguien del público: ¿cómo se podría impulsar e incentivar a las pymes a tener una transformación digital? Él dice: me refiero a impulsos o iniciativas concretas que convenzan a las pymes a apostar por esto. No sé, Fran, si te gustaría partir, después Pelayo, y cerramos con Linda y veamos si nos queda el tiempo para otra pregunta del público. Oye, Jaime, podríamos hacer una sesión completa con esta pregunta, porque Sí, es apasionante, de hecho estoy ¿no? pensando, Sinceramente. yo creo que Claudia va a tener que preparar una segunda y una tercera versión de este mismo webinar. Podríamos quedar comprometidos a hacer un estudio exclusivamente para las pymes, porque me parece, Podría Jaime, ser. que es un tema en sí mismo, es como un poquito injusto dedicar los últimos 5 minutos para esto, pero sí una pequeña reflexión. Para nosotros la transformación digital no tiene tamaño ni distancia, es realmente para todo el planeta, para toda persona, no importando dónde está viviendo, y lo mismo para todo tamaño de organización, no importando si es pública, privada, academia o tamaño de la organización.
Realmente nosotros creemos que es una transformación muy transversal. Así que dejo solamente ese titular, pero yo creo que habría que profundizar mucho más, Jaime, Claudia. Mira, yo me sumo a lo que dice Francisca, Jaime, pero en una forma distinta. Nosotros estamos en Desde País Digital viendo lo que es como la acupuntura digital. Ya más que hablar de grandes políticas públicas, lo que estamos viendo es que aquí tenemos que ir a aquellas comunidades que no tienen conectividad y ahí dar conectividad, pero que es como tener una piscina con agua, o tener muchas piscinas con agua y nadie sabe nadar. Lo importante es que nosotros entreguemos alfabetización digital. Y lo que vemos acá que es súper relevante en el mundo de las pymes, y con eso respondo a la pregunta que te hacía alguien ahí, es cómo entregar habilidades y competencias digitales. Muchas veces las personas que no son capaces de entrar a esto es porque no han tenido la formación, la educación, o no tienen las habilidades, no tienen esas competencias. Por tanto, creo que la mejor forma de poder incentivar, porque todos quieren entrar, yo ahí tengo una diferencia con la pregunta, o sea, el 100% quiere ser competitivo, el 100% quiere tener mejor calidad de vida, el 100% de la gente, insisto, ya está usando, como hablábamos recién, y fue capaz de adaptarse al cambio y está ocupando Netflix, o está ocupando Corner Shop, o está ocupando Uber, o está ocupando distintas plataformas. Eso ya es un dato. Por tanto, si no se han subido a la transformación digital con toda la fuerza que nos habla la Fran, es porque habitualmente no han tenido la habilidad o las competencias. Y por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es ser capaz de llegar con esas habilidades y competencias a los 18 millones de chilenos. Perfecto. Linda, ¿qué opinas de la pregunta que nos hacen desde el público? Muy interesante, especialmente por tamaño. Estoy de acuerdo que la transformación digital no tiene tamaño, pero tiene desafíos de tamaño, digamos. Y por ese punto yo diría empezar con la experiencia que ese pyme quiere dar a sus clientes. Entender a los clientes tiene que ser una core cosa de cada pyme, y después ir a buscar qué son las habilidades y capacidades que necesitan para darla a los clientes, porque no es tecnología. Todos nosotros estamos muy entusiasmados con la tecnología, pero si no conocemos a nuestros clientes y qué es los servicios y productos que le queremos ofrecer, la tecnología no nos va a ayudar mucho. Y ahí, Jaime, yo no me aguanté y voy a meter la cuchara en esta Me imagino, respuesta. me quedé pensando que dado lo que comentaron los tres, me imagino que estaba así, apretando las manos para poder comentar algo. Sí, solamente decir, imagínate, Jaime y el equipo, nosotros con la Fran estamos trabajando en nuevos temas de pyme. Las pymes y los emprendedores impactan más del 50% de los empleos en Chile. O sea, imagínense el impacto que tiene poder habilitar una transformación digital que les pueda ayudar a reactivar la economía y puedan todas estas personas, estos empleos en Chile, poder tener una mayor calidad de vida. Y por otra parte, piensa que las pymes hoy en día, aparte de las capacidades y lo que he comentado el panel, es el tiempo que para ellos es lo más escaso para poder generar sus mejoras en sus trabajos, en sus pymes. Imagínate lo que la transformación digital puede hacer en optimizar estos tiempos, optimizar sus procesos, para que ellos puedan dedicarle también más tiempo a las pymes y verlas cómo crecer y acelerar también ese crecimiento. Así que yo estoy de acuerdo contigo, Fran, con el equipo. Yo creo que es interesante el mundo de las pymes y la transformación digital, y sin duda es un impacto a nivel de país y economía por el nivel de tamaño que tienen, que podría generarse si podemos empezar a abordar y acelerar también ese mundo. Gracias, Jaime. No, genial. Y bueno, y como comentaba la Fran, yo creo que no se imaginan la cantidad de preguntas que nos llegaron. Yo creo que nos ponen el desafío de organizar un siguiente panel para solamente tocar algunas de las preguntas que nos llegaron. Así que ahí yo creo que Claudia queda con el desafío de organizar algo pronto como una segunda parte de esto. Hay una pregunta que yo creo que se puede contestar súper rápido, y con esto yo creo que ya cerramos porque estamos en la hora, que es la siguiente, que viene desde el público. ¿Cuál consideran que es el sector que necesita con mayor urgencia revisar la transformación digital? Tal vez ahí rápidamente pasemos, tal vez en el mismo orden, Fran, Pelayo, Linda, tal vez en 3 palabras, qué es lo que opinan al respecto. Ahí se pueden jugar con algún sector y tal vez hay una pequeña justificación de por qué lo ven. Jaime, ¿un sector en particular para la transformación digital? No me quedó tan claro el foco de tu pregunta. O sea, no es mía, es del público. La pregunta dice, ¿cuál consideran, o consideramos nosotros desde el panel, que es el sector que necesita con mayor urgencia avanzar en transformación digital? Eso es lo que
lo que nos ponen sobre la mesa. Déjame adelantarme a la Fran y yo te voy a dar una, mientras la Fran le da una vuelta. Una que te surge, ¿no? Para explicar un poco la pregunta, o sea, uno puede pensar en el sector minero, en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector de servicios. Yo personalmente creo que el sector de servicios es un sector que tiene un desafío enorme en la transformación digital. Y lo voy a decir por qué. En el mundo minero ellos han tenido una adopción tecnológica brutal y se están robotizando y hay un cambio muy importante para mantenerse el nivel de productividad del sector agrícola. Tú has visto que han ido cambiando y adaptando tecnologías también, pero el sector de servicios tiene un desafío enorme, que es ocupar al cliente con sus datos y con inteligencia artificial irnos dando de alguna manera una forma, una hoja de ruta de servicio distinto al que estamos acostumbrados. Cuando nosotros vemos este modelo de Netflix, y vemos el modelo, cómo está funcionando con inteligencia artificial sobre nosotros, y nosotros vamos al sector de servicios, en todos los servicios imaginables que nosotros tenemos, que son muchos, el servicio en la salud, servicio en la banca, fintech, servicio en el mundo de los seguros, hay una lógica de uso de datos personales y permanente, aprovechando la movilidad que nosotros tenemos, que va a ser muy difícil y que tiene un desafío enorme para ellos. Por lo tanto, yo me jugaría por el mundo de los servicios como un mundo de una transformación digital hacia adelante muy compleja y desafiante. Excelente. Ahí, Fran, Jaime, yo quiero dar una respuesta disruptiva, me quedé pensando. Gracias, Pelayo, por adelantarte. Gracias por Pelayo, me diste un tiempo para pensar esta respuesta. Yo creo que no es un sector económico tradicional en particular. Yo creo que claramente es un desafío de todos, ya lo dije antes. Pero hay una cosa en particular que yo creo que tiene una oportunidad de conversar o sintonizar con transformación digital, que es la sustentabilidad. Sustentabilidad es la segunda transformación que estamos viviendo, pero no son dos transformaciones en paralelo. Es una gran transformación, se ha vuelto como una gran ola de transformación y lo que estamos visualizando es la posibilidad de hacer una doble transformación. ¿En qué sentido? En que estas dos transformaciones no vayan en paralelo, sino que realmente vayan conectadas. Así que los dejo pensando en eso, de cómo poder conectar estas dos transformaciones. Desafiante, Jaime, porque para los que estamos todavía transformándonos digitalmente, nos dicen, ¿pero cómo? ¿Una segunda? ¿Estamos en la transformación de la sustentabilidad? Y la respuesta es sí. Sí. Tal cual. Y es parte de los desafíos. Linda, no sé qué te parece esta pregunta. Muy rápido. Más general, pero me muy gustaría rápido. saber tu opinión. Estoy de acuerdo con la industria de servicios, pero yo quiero, tal vez, es donde quería que hay más de transformación digital, es gobierno, porque gobierno toca a cada uno de los ciudadanos del país. Y también, si está posible hacerlo al frente, sería también una mejora para todos los negocios que están operando en ese país, porque tienes un rol que por ahora, de lo que yo sé, solamente está pasando en los Emiratos Árabes, que es donde el gobierno es al frente de la transformación digital y está impactando todos los negocios que están operando en ese país, también los usuarios. Genial. Oye, ya estamos pasado el tiempo, así que solamente agradecerles a ustedes por compartir con nosotros sus visiones y todos estos comentarios súper interesantes que pusieron sobre la mesa. Así que mil gracias, Linda, María Francisca y Pelayo, por acompañarnos esta mañana. Y a todos los que nos están siguiendo, mil gracias por sus preguntas. Yo creo, como les comentaba, nos pusieron el desafío de ir pensando tal vez lo antes posible en una segunda versión de esto para ir profundizando algunos de los temas que quedaron sobre la mesa. Así que, Claudia, me imagino que tienen algunas palabras para el cierre y mil gracias nuevamente por darme la posibilidad también de moderar este potente panel. Bueno, brevemente, gracias a todos los invitados de lujo que tuvimos. Fue un espacio, un regalo para poder conversar, para poder revisar el estudio, pero también poder ver nuestras posiciones desde el punto de vista y también desde los tremendos impactos que están generando ustedes en su empresa. Muchas gracias a los que nos están viendo desde sus trabajos, desde sus casas, y a Jaime, que también lo teníamos ahí con la voz al filo del peligro, y aún así nos pudo también moderar y poder comentar todas las preguntas. Así que un abrazo por nuestra parte, nos quedamos a la espera si es que podemos hacer ahí algún próximo panel, y si tienen algunas dudas, por favor, no duden en contactarnos, y ahí feliz, encantado de poder entregarles el estudio también. Así que un abrazo, muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, buen día. Eso, hasta la próxima, buen día. Que estén muy bien, muchas gracias.